El sistema nervioso humano está compuesto por unas 10.000 millones de neuronas, las cuales son unidades especializadas en la comunicación de señales, y estas señales se transmiten por la sinapsis, las cuales, según un cálculo, puede haber alrededor de 10.000 por cada neurona. Según el mecanismo empleado para la transmisión de la información neuronal, las sinapsis pueden dividirse básicamente en dos tipos: sinapsis químicas y sinapsis eléctricas, aunque también podemos encontrar sinapsis mixtas, que son las menos. En la sinapsis química, que son la mayoría, más del 90%, el mensajero o transmisor se llama neurotransmisor y es liberado desde la membrana presináptica al espacio sináptico. Este es el encargado de llevar el mensaje para activar una acción en la sinapsis, es decir, para que la neurona postsináptica inicie su función. La presentación de hoy vamos a ver generalidades sobre los neurotransmisores. Después vamos a ver uno a uno los principales neurotransmisores. La comunicación de una neurona con otra estructura se llama sinapsis, y esta puede darse entre dos neuronas, entre una neurona y un músculo, o entre una neurona y una glándula. En las sinapsis químicas, la comunicación se establece por mensajeros llamados neurotransmisores, que son liberados por la neurona presináptica hacia un espacio que queda entre la neurona presináptica y la postsináptica, llamado espacio intersináptico, y son recibidos por la membrana postsináptica, que puede ser de otra neurona, de un músculo o de una glándula secretora. La transmisión de la señal de una neurona hacia la membrana postsináptica siempre es unidireccional, y el tiempo que tarda en llegar el neurotransmisor, es decir, en atravesar el espacio intersináptico, se llama retardo sináptico, que generalmente tiene una duración de 0.5 milisegundos y se debe más al tiempo que tarda la liberación del neurotransmisor que al recorrido que tiene este en el espacio intersináptico. Los neurotransmisores que se han encontrado parcial o totalmente en vías de transmisión neural comprenden tres grandes familias. El primer grupo es representado por las aminas biógenas, como la noradrenalina, acetilcolina, adrenalina, serotonina, histamina y dopamina, entre otras. Los aminoácidos, como el aspartato, el glutamato, el ácido gamma-aminobutírico, llamado GABA, la glicina, la taurina, entre otros, y también en este grupo se incluyen la adenosina y la adenintrifosfato, o ATP, que suelen generarse en este grupo, pero no son aminoácidos como tal. Y los neuropéptidos, como las endorfinas, encefalinas, neurofisinas, lipotropina, ACTH, LH, MSH, oxitocina, vasopresina, prolactina, angiotensina, neuropéptido Y, galanina, secretina, sustancia P, TRH, CRH, LHRH, el óxido nítrico, entre otras. Los neurotransmisores son sustancias que se liberan por la despolarización de las membranas presinápticas, que actúan en las membranas postsinápticas mediando la comunicación química neural. Los criterios para que una sustancia sea considerada como un neurotransmisor son los siguientes. Son sintetizados y almacenados por una neurona presináptica. El almacenamiento se da a partir de vesículas. Su liberación al espacio intersináptica está mediada por un estímulo fisiológico y cuentan con algún mecanismo para su eliminación o para la eliminación de su acción, que puede ser la recaptación en la terminal neural presináptica, la difusión al espacio sináptico o la degradación enzimática. La mayoría de las sinapsis son químicas, y el principal neurotransmisor que media esta comunicación es el aminoácido llamado ácido glutámico o glutamático, siendo este de tipo excitador y estando en más de la mitad de las neuronas. Por otro lado, el inhibidor o neurotransmisor inhibitorio más abundante es el GABA.
Las aminas biógenas participan en el 5 al 10% de las sinapsis cerebrales. La intervención noradrenérgica y serotoninérgica cortical, cerebelosa y subcortical se originan casi exclusivamente en los núcleos mesencefálicos que proyectan a grandes áreas cerebrales. Algo muy parecido es lo que ocurre en los sistemas dopaminérgico y colinérgico a nivel central. La acetilcolina es el principal neurotransmisor en la unión neurona-músculo. Este neurotransmisor es muy importante sobre todo en el sistema autónomo, donde se encuentra en las sinapsis preganglionares de las neuronas postganglionares parasimpáticas y de algunas simpáticas. Actúan sobre el sistema vasodilatador muscular y sobre las glándulas sudoríparas. El resto de las neuronas postganglionares somáticas es activado por la noradrenalina. Los neuropéptidos constituyen una familia de neurotransmisores que pertenecen a la familia de los opioides, como las endorfinas y las encefalinas, de trascendente participación en la vía del dolor y otras señales de comunicación intercelular. Estos van a coexistir en terminales con otros neurotransmisores, aminoácidos, monoaminérgicos o péptidos. Por ejemplo, en la neurona sensorial primaria que participa en la recepción de dolor coexiste la sustancia P y una dinorfina. La neoendorfina, ambos neuropéptidos, en la neurona postganglionar parasináptica de las glándulas salivales coexisten con la acetilcolina y el péptido vasoactivo intestinal. Se ha identificado una sustancia de origen no proteica que actúa como neurotransmisor, el óxido nítrico. A diferencia de los transmisores clásicos, el óxido nítrico no se almacena ni es liberado por un proceso sináptico dependiente del calcio, y al ser de naturaleza gaseosa, difunde localmente a través de la membrana celular y activa la síntesis de guanosil monofosfato cíclico, GMP cíclico, en las células vecinas. Esto contradice al principio Dale, que sostenía que todas las terminales sinápticas de una misma neurona se liberaba una sola especie de transmisor. Hoy sabemos que la regla es que se libera una combinación de neurotransmisores llamado cotransmisión, y que dependiendo de la intensidad o frecuencia del estímulo se pueden liberar distintas combinaciones de neurotransmisores en diferentes terminales de una misma neurona. Aunque la comunicación más común entre la sinapsis, que representa más del 90%, es química, es decir, mediada por neurotransmisores, el fenómeno que produce su liberación es eléctrico y se debe a la despolarización de la membrana que ocurre por la llegada del potencial de acción que activa los canales de calcio por despolarización y permiten su entrada. Este se fusiona a la membrana y como consecuencia produce apertura de las vesículas sinápticas y el vaciamiento exocitósico de su contenido a la hendidura sináptica, es decir, espacio intersináptico. La cantidad de vesículas que se fusionan con la membrana y por lo tanto la cantidad de transmisor liberado depende del número de canales de calcio activados y del tiempo en que estos permanezcan abiertos. En condiciones de ausencia de estimulación neuronal, existe una fusión espontánea de vesículas en la membrana presináptica y se produce liberación de cierto número de cuantos de transmisores, con producción de despolarización postsináptica. En la unión mioneural, estos potenciales excitatorios espontáneos son llamados potenciales miniatura y representan cada uno de ellos la apertura de una vesícula sináptica. La regulación de la liberación de neurotransmisores se da por dos maneras. Primero, la intrínseca, en donde la neurona, mediante cambios de potencial de membrana en reposo, produce como consecuencia la activación de su liberación. Y la extrínseca, donde a la neurona por señales originadas en el exterior de la célula, que pueden ser del propio neurotransmisor o de precursores de transmisión o metabolitos, se activa. La regulación extrasináptica puede depender de varios factores.
El primero es la autorregulación mediada por el mismo neurotransmisor. Este es entendido o debe de ser entendido como un mecanismo de feedback que regula la cantidad o la concentración del neurotransmisor para que no se exponga a una sobreexcitación la membrana postsináptica. La regulación trasináptica implica la acción presináptica de señales liberadas por la postsinapsis como consecuencia de la acción del transmisor y que atravesando la hendidura sináptica modifican la liberación del mismo transmisor. Es decir, la misma neurona postsináptica o la membrana postsináptica envía señales para que se dejen de liberar neurotransmisores cuando ésta ya tiene suficiente excitación. La regulación heterosináptica es mediada por receptores para distintos neurotransmisores en las terminales sinápticas. La regulación es ejercida por sinapsis cercanas que utilizan un tipo distinto de neurotransmisor. También interviene el sistema endocrino y la regulación puede ser por hormonas, que estas están en relación básicamente a los ciclos de vida o ciclo circadiano. El neurotransmisor debe unirse a un receptor postsináptico que se encuentra en la membrana con una parte externa donde se produce la unión y una interna que activa proteínas intracelulares con el fin de producir un cambio químico en la neurona postsináptica. Existen dos tipos de receptores, los excitadores y los inhibidores. Y básicamente la función del receptor es captar la señal enviada por el neurotransmisor para poder iniciar un potencial de acción en la membrana postsináptica. También existen dos mecanismos por los cuales los receptores inician la excitación de una célula. La vía directa, que es cuando al acoplarse al neurotransmisor el receptor se activan los canales de membrana e inicia la entrada de iones y permite el inicio del potencial de acción en la misma membrana. Y la vía indirecta, o también conocida como vía de segundos mensajeros, en donde el receptor que es activado por el acoplamiento del neurotransmisor produce la activación de segundos mensajeros o de mensajeros intracelulares, que generalmente son proteínas, y que activan el potencial de acción o el cambio en la neurona o célula postsináptica. El neuromodulador es el mediador químico que actúa al acoplarse a los receptores activados sin producir un efecto nuevo, pero produciendo un aumento o una disminución de la misma acción del neurotransmisor original. Podemos concluir diciendo que los neurotransmisores son sustancias que se producen por una neurona para activar otra neurona, a un músculo o a una glándula de secreción, que estos se almacenan en la neurona presináptica y son vaciados al recibir un estímulo al espacio intersináptico, que estos no tienen una vida eterna, sino que su duración se regula por los mismos neurotransmisores, por la activación de la neurona postsináptica o por factores externos a la hendidura intersináptica, y que estos activan a la neurona postsináptica y producen un nuevo potencial de acción.